Ok, estamos aquí ya. Bueno, espero hayan descansado, chiquillos. Vamos a continuar con las clases que nos corresponden. Luego de tener el invitado de hoy, el doctor en neurociencia Ricardo Seriani, a quien por supuesto agradecemos su disponibilidad a venir a compartir con nosotros. Y antes de comenzar con la clase propiamente tal de meiosis, quisiera aclarar algunas cosas respecto a los temas de bioética. También, por supuesto, obviamente, si tiene alguna consulta, podemos dejar unos minutitos para aclarar algunos términos. Primero, respecto al el viernes, vamos a tener bioética. Yo dejé 2 papers, porque el viernes vamos a comenzar no con los temas. Esto es lo primero que quiero aclarar. Si ven el cronograma, el viernes nosotros nos vamos a partir con los temas de debate o de presentaciones de ustedes. El viernes va a ser una introducción, por así decirlo, que tiene que ver con bioética, los 4 principios de bioética fundamentales, más derechos humanos. Pero esto, la verdad es que es solo escritura, no hay imagen, así que lo que yo hice, mandé papers, 2 papers en español, hablando de esto para que no se compliquen, ya los subí, en el caso de ustedes también los subí ayer, así que la idea es que ustedes eso lo lean en su casa, lo analicen, y si bien lo subí anticipadamente, traté de subirlo al mismo tiempo que se lo subí a la sección 2. La idea es que ustedes lo hagan el viernes. Sé que ustedes tienen un montón de cosas que hacer y a veces están abrumados por todas las cosas en los papers, tareas, pruebas, etcétera, que les enviamos. Entonces, ustedes saben, las 2 veces que yo he hecho esto, principalmente lo que me propongo es que usen la clase de nosotros. El viernes nosotros no vamos a tener nuestra clase formal, pero recomiendo que en esa hora ustedes hagan lectura de esos papers que vamos a usar que tienen que ver con bioética. Eso es lo primero. Si ustedes los quieren leer antes, ahora, me parece perfecto. Pero eso es lo primero con respecto a aquello. Segundo, respecto a las presentaciones, no sé si tienen alguna consulta, porque me llegaron algunas consultas, me han llegado algunas consultas puntuales. Ok, déjenme compartir lo que ustedes tienen que hacer, porque no me ha llegado aún. Permítame, le voy a mostrar lo que me mandó la sección 2 para que sepan más o menos a qué me refiero y no nos perdamos. Bioética, respecto, esto es. Yo cuando envié el correo de bioética les dije que se pusieran de acuerdo ustedes con respecto a los temas. ¿Ya lo hicieron? ¿Tienen algunos acuerdos? Y quizá, porque les digo antes que me respondan, Sí. quizá, gracias, yo quizá no me hice entender bien o el correo no fue claro. La idea es que yo les dije que se pusieran de acuerdo ustedes como sección, por así decirlo, para que así no se repitieran los temas. Y que me enviaran un correo donde estaban los temas que ustedes iban a hacer. Al parecer no se entendió bien porque inmediatamente partí recibiendo, inmediatamente como a las 2 horas, ya algunos alumnos me dijeron, nosotros vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, y primero que todo yo no sabía si lo estaban eligiendo por la suya o si se habían puesto de acuerdo, primero. Y segundo, si cada uno de sus grupos me manda un correo diciéndome qué va a hacer, yo voy a tener que bajar 20 correos por cada sección aproximadamente. Entonces la idea siempre fue, y quizá yo no me hice entender bien, que me mandaran un solo documento con todo. Y eso es lo que precisamente hizo la sección 1, perdón, la sección 2, que se los voy a mostrar acá, porque ustedes no me lo han enviado, y la idea es que me lo envíen, de ser posible, hoy. Déjenme Es que compartir. creo que En faltan la lista algunos está grupos. hecha, la verdad. Hay como 6 o 7 grupos, creo, ya listos. No sé si Ya, falta Hay 8 gente. grupos puestos en la lista. perfecto. ¿Ven esto que tengo acá, chiquillos? El Word. Sí, sí se ve. Ya, eso es lo que me enviaron en la sección 2 y por favor traten de enviarme lo mismo. Es un Word o el mismo que yo envié o esto que hicieron, no tiene para qué ser tan bonito, con color. Aquí yo creo que estuvo a la mano de alguien que tiene bastante buen gusto. Miren, pusieron colorcito y todo. Pero bueno, da lo mismo. El punto es que ellos pusieron, por ejemplo, el grupo número 1 no es en el orden que van a partir porque eso lo voy a definir yo entre hoy día y mañana. Pero, por ejemplo, el grupo número 1, animalitos de laboratorio, y aquí están los integrantes. Clonación, los integrantes. Esto mismo, un solo correo de una sola persona, un delegado, no sé quién tengan ustedes, para yo no tener que bajar 20 o 40 emails. ¿Me hago entender? Y leer y ponerlo en otro lado, es una cosa que demanda mucho tiempo. Así que yo les pediría esto mismo, que están acá, los chicos se organizaron, hay 10 temas, y al parecer están todos los que yo envié. Recuerden también que yo les di la opción a ustedes de plantear algún tema, ya aquí no estamos en una dictadura, a mí la idea es que me gusta que ustedes también puedan proponer algo si les interesa,
A pesar de que yo traté de abarcar casi todos los temas, desde los animalitos, clonación, la farmacia, por supuesto, el Alzheimer, etc. Y si ustedes tienen algún otro tema que sea bioética, obviamente, que no esté acá, también lo pueden abordar, me lo hacen saber y lo podemos discutir. Eso es uno. Así que, por favor, un delegado que pueda hacer esto, me lo envíe durante el día de hoy, de ser posible, se lo agradecería mucho. Ya, eso. Segunda cosa que quiero decir respecto a este tema, porque he tenido algunas consultas, no muchas, creo que ya está quedando claro, pero vamos acercándonos a la fecha, entonces, para dejarlo más claro. La presentación es de grupal, pero la presentación es grupal, obviamente, y la nota también es grupal. Yo voy a subir de aquí al lunes, obviamente antes de que pongamos las cosas que voy a evaluar. Es decir, como grupo ustedes tienen que exponer un tema. ¿Por qué tienen que exponer un tema? Si nosotros no manejamos conceptos bases, es difícil discutir. Y por eso yo llamo en general la ciencia, cuando nosotros la hacemos, la enseñamos no solamente para aprender qué es lo que tiene una célula, una proteína, etc. Cuando nosotros enseñamos ciencia es precisamente para generar un pensamiento crítico ante todo. Y eso también involucra un tema como el que vamos a hablar. Por ejemplo, clonación. Nosotros debemos homologar el conocimiento base para poder discutir. Es bastante, yo diría, no es muy sano discutir cuando uno no tiene mucho conocimiento, o te puede pasar que si discutes con una persona, o discutes, me refiero a debates con una persona que tiene mucho conocimiento, te vas a ver bastante disminuido, vas a quedar mal, por así decirlo. Entonces, frente a eso, la persona que toque hablar de clonación va a tener que hablar qué es una clonación, en qué consiste, cómo se hace, obviamente también ligarlo a la parte bioética. Mi idea en esto es que no solamente hablemos de bioética, sino que también reforcemos los conceptos biológicos. Es decir, al final de todas estas presentaciones vamos a ver qué es lo que es la clonación, dónde se ha hecho, vamos a repasar Dolly, cómo se hizo esa clonación, vamos a ver qué problemas tuvo, si es que los tuvo, si es que no tuvo problemas, qué implicancia tienen humanos, se ha hecho en humanos, por qué se haría, etc. Es decir, una mezcla entre lo biológico, pero sin dejar de lado, por supuesto, la bioética, que es lo que vamos a abordar ahora. No sé si les quedó claro, chiquillos. Por favor, díganme qué opinan y si les quedó claro esto. Perfecto. ¿Te quedó claro entonces? Porque me preguntaban a veces sobre qué podemos decir o qué va a ser. Yo obviamente cuando presenten ustedes voy a evaluar a la persona que presenta, lo que les voy a hacer llegar en la pauta de evaluación, donde obviamente va a ir cosas como domina el tema, es seguro en presentarlo, responde las preguntas, guía bien el tema, etcétera. Porque la idea es que ustedes sean como los que van a dirigir esta clase. Yo voy a estar, por supuesto, acá también participando, pero la idea es que ahí podamos también interactuar. ¿Y por qué pido que se haga una explicación base desde un principio? Porque si no, los alumnos no van a tener mucho que opinar. Sería muy bueno, sería espectacular que ustedes obviamente pudieran llegar con más información. Es decir, el día que vaya a haber clonación, si ustedes pueden estudiar antes de clonación, sería espectacular, porque así estamos más, con mayor información y todo. Pero es probable que eso, o es un poco complejo que se haga, pero si lo homologamos en una pequeña clase de no más allá de 20 minutos máximo, ahí nosotros podemos tener tema para discutir. Obviamente, frente a la consulta también viene el punto de que la persona que, por ejemplo, que expone el día lunes, o el día que le toque, el día 1, no el día lunes, porque el lunes no parten, el día 1 que toque exponer, no significa que la persona que expone o el grupo que expone después no hace nada y ni siquiera va a las clases, porque también vamos a tener una pauta para las personas cuando estén opinando, cuando se les pregunte, cuando aporten, cuando den su opinión, durante todas las presentaciones van a tener obviamente puntaje para la prueba que viene. Así que ese es el punto. De lo contrario, si yo pregunto a alguien y nadie va a contestar, o el compañero de ustedes que está haciendo la clase invita a la reflexión o a la discusión, y si nadie va a responder nada, se va a volver principalmente muy aburrido, que no es la idea es que discutamos. Y lo último, recordar que cuando vamos a hablar de estos temas, la persona que esté escuchando o el que esté exponiendo, como una forma de forzar al debate, puede presionar o puede incluso ponerse en otro lugar. Es decir, puede ser que una persona sea muy religiosa, pero que en un momento defienda la postura abortista, por ejemplo, si estamos hablando del aborto, o viceversa. Es decir, cuando nosotros estemos hablando, que no se quede la sensación de que tanto lo que diga yo o como lo que diga Carla
o como lo que diga Camilo, es su pensamiento. Si Camilo de pronto se pone a hablar desde un punto de vista religioso o contra, entre comillas, un punto de vista religioso, es probable que quizá ni siquiera él esté en contra o esté a favor, simplemente que dé su opinión como una forma de forzar el debate, que es lo que yo también voy a hacer. Yo también voy a forzar el debate, y eso no significa que si yo estoy en contra del aborto, que yo sea mega religioso, o si yo estoy a favor de la vida tampoco, o viceversa, no sé si me hago entender. Es una forma de poder llevar al debate. Consulta, chiquillos, antes de continuar con el tema, porque creo que di varias directrices y al parecer ya durante toda la semana hemos estado tratando de explicar esto. ¿Dudas? Ok. No hay dudas, entonces, por favor, háganme llegar esto, algo parecido a esto, por supuesto, para luego distribuir. Ah, la última consulta. Me van a preguntar, y por eso les digo ahora, porque me pasó, que cómo van a exponer. Obviamente no podemos exponer los 10 grupos de una, voy a tener un orden, pero ese orden debo saber primero cuántos grupos van a ser, porque hay algunas personas, si se fijan acá, hay una o dos personas que van a hacerlo solo, por el motivo que sea, me da lo mismo. Entonces, algunos, por ejemplo, ellos pueden ser 10 grupos, ustedes pueden ser 8, 6, no lo sé. Entonces, en base a eso, voy a coordinar los temas y obviamente tratar de que los temas no Profe, hagan similar. hasta ahora ¿Perdón? hay 8 grupos, hasta ahora hay 8 grupos formados, Perfecto. Cuando puedan me pero lo no sé hacen si llegar. falta gente. Ah, bueno, ahí ese problema, discúlpenme, pero usted ahí organícese ustedes, pues chiquillos. Yo que tengo Ujú. entendido que ahí ustedes tienen como WhatsApp y todo el cuento. No me voy a poner a organizarlo yo como en el colegio. Si la sección Sí, 2 lo sí, pudo pero ya hacer, está casi. así que me imagino que ustedes ahí también deben poder hacerlo, porfa, se lo agradecería. Y bueno, si son 8, pueden ser, porque creo que una sección, no creo, estoy seguro que una sección tiene un poquito más de integrante. Y además, como les digo, en una sección me pasó que un alumno me dijo si lo podía hacer solo, porque precisamente él viene de otra universidad, si no me equivoco, o también hay una alumna que viene homologando, también lo va a hacer sola, viene de otra carrera, perdón, de la misma carrera de otra universidad. Entonces, obviamente, eso puede ser la diferencia de por qué en la sección 2 tenemos más grupos, porque hay 2 alumnos que lo van a hacer solos. En ustedes a lo mejor ya están todos, pero bueno, eso también es responsabilidad de los alumnos. Los alumnos, yo estoy hablando de esto hace bastante tiempo, así que si no pueden asistir a las clases, pueden ver los videos. Todos ya deben saber, me imagino, que hay que exponer. Así que, obviamente, hay algún caso especial, hay alguna alumna que tiene un problema de salud, yo sé quién es, así que eso no tiene problema. Pero, el resto ya deberían entre ellos mismos ponerse de acuerdo. Tampoco es la idea que el delegado ande buscando a cada una de las personas, no estoy pidiendo eso. De nuevo, ustedes son universitarios, ya no están en el colegio, es decir, la persona interesada es la que tiene que buscar también al resto. No estoy diciendo que, por favor, si Antonia, por ejemplo, es la delegada, que Antonia tenga que andar uno por uno. Oye, ¿te escribiste? Oye, ¿vas a exponer? No, 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 no. No es eso. La persona delegada simplemente me manda la lista y ya. Y el resto tiene que buscarlo. ¿Ok? Última consulta respecto a esto. ¿Dudas? No hay. Vamos a dejar de compartir esto entonces y vamos a comenzar con lo que nos compete más el día de hoy. Bueno, chiquillos, obviamente esperemos que ahí nos vaya bien con lo de bioética. No, es lo que a mí se me ocurrió y lo discutimos también, que era más entretenido hacerlo como debate, discusión, presentación. Así que vamos al tema que nos compete, la meiosis. Bueno, además está decir que ustedes hace rato que tienen una tarea que me imagino que ya la hicieron, eso también es responsabilidad de ustedes, lo que respecta a la replicación del ADN. Eso ustedes lo tenían que leer desde el libro, lo tenían que estudiar y obviamente va a ser evaluado en la tercera prueba. Así que solamente para recordárselo, por si no lo han hecho, yo los insto a hacerlas, porque obviamente se va a evaluar. Con respecto a la meiosis, vamos a comenzar entonces, chicos, y ¿qué diferencia o qué se recuerdan ustedes de la meiosis? ¿Qué pasa con la meiosis? ¿En qué consiste? Solamente para ver si tienen algunos conocimientos por ahí escondidos que los puedan traer. Si no saben, no hay problema. Lo vamos a explicar Las ahora. células son haploides en vez de diploides. Las células al final de la meiosis son haploides, sí, correcto. ¿Cuántas La, divisiones son? eh, ¿Perdón? ¿Son dos divisiones o no? Son 2 divisiones, la meiosis 1 y la meiosis 2. ¿Y hay alguna diferencia entre
entre cada una de ellas? O más bien, entre la meiosis y la mitosis. ¿Y si hay, se recuerdan alguna? El La, intercambio genético. ¿El perdón? Lo del intercambio de material genético, como por Perfecto. el crossing over. Sí. Eso lo que dice Antonia es lo clave y la respuesta que más o menos quería llegar, porque sin duda se darán cuenta que esto no debería tomar mucho tiempo, porque ustedes ya lo manejan. La meiosis es muy similar a la mitosis, muy similar con respecto a los centriolos, las fibras de luz, o cómo se traccionan o cómo se separan los cromosomas homólogos. Pero hay una parte importante que la nombró la señorita Andrade, que tiene que ver con el crossing over o entrecruzamiento en español, en donde hay un intercambio de material genético. Y esto es sumamente fundamental, porque al final de la meiosis, las células van a ser totalmente distintas a la célula de la cual provienen y a su vez entre ellas. Por lo tanto, hay mucha variabilidad genética. Pero bueno, esto era como para comenzar y ahora vamos a ir ya un poquito a lo que es el área chica. Muchas gracias, chiquillas, por participar, como siempre. Y entonces, ¿cuáles son los beneficios del sexo? Del sexo, no del acto sexual, sino que de la reproducción en cuanto a nivel celular. Entonces nosotros podemos ver aquí, que ustedes lo pueden detallar más en sus casas, no se los voy a leer parte por parte, pero simplemente uno de los beneficios máximos y es el que dijo la señorita Andrade, que tiene que ver que mediante la reproducción de las células sexuales, obviamente, que se dividen por meiosis, va a haber una mayor variabilidad genética. Como dije, las células van a ser diferentes entre todas las células hijas y a su vez van a ser diferentes a la célula madre de la cual provienen. Este es un esquema que me gusta bastante. Para ustedes, este tema lo saqué tanto de lo que es CARP y Pan y Agua, que son los libros que tienen, pero también me apoyé en otros textos que por si acaso, si ven alguna imagen, esta imagen no está en ninguno de los dos. ¿Ya? Ok. Pero lo que respecta a CARP y Pan y Agua, ustedes pueden sacar esta información para que lo sepan y ambos los tienen en el aula virtual como libros. Entonces, finalmente vamos a tener que un adulto en sus células va a tener un número de cromosomas 2N, por lo tanto va a ser un número diploide, pero sus células sexuales, en el caso de los varones, por supuesto, el espermio, y del óvulo en las damas, vamos a tener células con un número haploide de cromosomas, como ustedes pueden ver ahí. Luego, posteriormente, por supuesto, mediante el proceso de fusión o la fecundación, nosotros vamos a restablecer el 2N. Y por supuesto, una vez que esta célula restablece el 2N, estas células se dividen por mitosis, como una forma de aumentar el número de células, y vamos a generar un ambiente humano, un individuo, por supuesto un humano, que va a tener ese número de cromosomas, 2N. Entonces, este es el resumen de cómo se pasa desde 2N, un número diploide de cromosomas, a el número de haploide de cromosomas. Esto refuerza lo mismo, simplemente para que no se nos olvide, porque esto es lo más fundamental que hay entre, entre los dos tipos de divisiones, la fase diploide y la fase haploide, simplemente para reforzar ese detalle. Aquí están las características de la meiosis en general, y obviamente las vamos a ver mediante los esquemas principalmente o las figuras que traje, pero para quienes quieran leer al respecto, está la reducción del número de cromosomas de 2N a N, hay una separación al azar de los cromosomas, hay por supuesto una diferencia en el número de células al final. Recuerden que al final de la mitosis van a haber 2 células hijas, al final de la meiosis van a haber 4 células hijas, que es lo que estamos describiendo aquí. Pero obviamente esto va a quedar más claro cuando lo veamos en medio de dibujos. Y lo que nosotros tenemos acá es un esquema resumido desde la interfase, pasando por la meiosis 1 y luego la meiosis 2 para finalizar aquí. Pregunta para ustedes, de reforzamiento, más que reforzamiento, para ver si se recuerdan. Vamos a preguntar a una persona por acá. A ver, aquí tenemos a Carla. Señorita Carla, ¿está por ahí? Hola. Buenos días, señorita Carla. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Sí? Perfecto. ¿Nos puede ayudar con una pequeña pregunta? Usted debe recordarse, si no se recuerda, significa que debemos reforzar eso. La interfase. ¿Qué
etapas comprendía? No sé. No, no me digan no sé. ¿Cómo no sé? No sé, yo no tuve biología el último año, profe, así que... Pero si tuvimos la clase juntos, nosotros lo vimos esto, no me digan el último año, si lo vimos hace 2 semanas. La semana pasada creo que se me cortó la luz en su clase, no Ah, ok. tuvimos... Vamos, Lo vamos siento. a buscar ahora, vamos a buscar a otra persona. No sé, Gracias. inmediatamente, no sé. Ok, gracias. Gabriela Acuña. Señorita Gabriela. Aló. Aquí está, aparece la señorita Gabriela, está en el chat, me dice. A ver. Ok, no hay problema, señorita Gabriela. Le puedo hacer la pregunta igual. Y por favor, ¿se recuerda en qué etapas comprendía la interfase? Nosotros lo vimos en la mitosis, por supuesto, en el ciclo celular, para ser más estrictos. ¿Qué etapas comprendía la interfase? Así que ahí eran bien cortas las respuestas, así que en escribir no debería demorarse mucho. Bueno, si no sabe, también me puede decir, no sé, tuve problemas o lo que sea. También es válido. Gabriela, ¿estás escribiendo algo por ahí? Ok, perfecto. Esas son las etapas para que, para que las tengamos claros. Son G1, S y G2. Muy bien, muchas gracias, Gabriela. Eso era. Para la compañera que no pudo responder, porfa, no se les puede olvidar nunca más que las etapas, tenemos un ciclo celular que va a estar dividido en dos principalmente, que va a ser la interfase y la mitosis. Recuerden que estaba el ciclo ahí. Y también aprendimos que si bien la mayoría de los estudios hablan sobre la famosa mitosis, nosotros hablamos que la interfase es incluso más larga que la mitosis, ¿ya? Entonces, y bien lo mostramos en un esquema donde la interfase usaba prácticamente todo el espectro del círculo, de la circunferencia, mientras que la mitosis ocupaba un solo trozo. Como sea, interfase entonces se divide en principalmente G1, S y G2. Y recuerden que el S es el periodo de síntesis o duplicación del ADN. ¿Y por qué lo nombro acá? Porque entre una primera división meiótica y una segunda división meiótica no se vuelve a pasar por una duplicación del DNA. Por eso, esta división meiótica es la que reduce el número de cromosomas. Porque si llegara al final de la primera meiosis y pasara por interfase y duplicara de nuevo el material genético, volveríamos a obtener siempre unas células como si fuera mitosis. Pero aquí se pasa entre una mitosis 1 y entre la meiosis 1 y la meiosis 2, se pasa directamente. No hay un periodo de síntesis de DNA, para que lo tengan claro. Entonces, vamos entonces ya a ir al poco al área chica. Aquí lo que nosotros graficamos es una célula con 4 cromosomas, como lo ven ahí, azulito, celeste, amarillo, etc. Azulito y amarillo. En donde nosotros vamos a ver que estos cromosomas, a diferencia, les vamos a ver una imagen mejor a la que viene, pero estos cromosomas se van a orientar según pares homólogos. Entonces, vamos a tener los cromosomas que se van a juntar de esta forma, homólogos, ¿ya? Luego, vamos a ver que acá estos cromosomas se juntan tanto que, fíjense por favor, este cromosoma que era azulito va a tener un pequeño trozo amarillo, y el cromosoma que era amarillo va a tener un pequeño trozo azulito, que tiene que ver con el famoso crossing over o entrecruzamiento que habló la señorita Andrade, en donde hay un intercambio de material genético, que es sumamente importante. Como resultado de este gran paisaje que estamos viendo ahora, que vamos a entrar en más detalle, fíjense por favor que vamos a tener al final de todo el proceso células que tienen un número n de cromosomas, y a su vez fíjense por favor que las células son bastante diferentes a la célula madre, de la cual proviene que está por acá, y son bastante diferentes también entre ellas. Estas son cosas fundamentales que suceden en la meiosis. Aquí tenemos entonces algo que es sumamente interesante de ver, que tiene que ver con la diferencia entre lo que es la mitosis y la meiosis. Si bien esto si está en inglés, da lo mismo porque lo que quiero es que se fijen en el dibujo. Y quiero aquí preguntar a alguien
que nos apoye. Vamos a ver a quién podemos encontrar por aquí. Oscar, tenemos a Oscar aquí, por favor. Don Oscar, ¿está por ahí? Oscar Alcayaga. Perfecto, está por aquí Don Oscar, vamos a ver. Ok, le voy a hacer una pequeña consulta, si no la sabe no se me asuste, pero, por favor, fíjese en la metafase. Hay una diferencia fundamental en la metafase entre la mitosis y la meiosis. ¿La puede discriminar? Algunos no pueden, entonces por eso les pregunto. Algunos encuentran que para ellos es casi lo mismo. Así que por favor avíseme ahí si la puede discriminar y cuál sería la diferencia que usted ve. De nuevo, cuando pregunto no es para que se urjan ni se preocupen, esto no tienen por qué saberlo si es que no lo han leído, pero quiero ver cómo está la parte analítica, por así decirla, o visual. Así que si no la saben no hay problema. También me puede decir. Pero ahí espero la respuesta entonces de Don Oscar. Por favor, la diferencia que usted ve en lo que es la metafase entre la mitosis y la meiosis. Y el resto también, por supuesto, que debe estar analizando no solamente esa parte, principalmente esa, pero también el resto para ir ya reforzando el conocimiento. Mientras el compañero ahí piensa la respuesta, ustedes por favor también analicen qué diferencias hay. Ahí viene la respuesta, se viene. Veamos qué dice. Los cromosomas de la meiosis se disponen en el centro. Sí, se disponen en el centro. En la mitosis también. Pero ¿cuál es la diferencia? Hay una diferencia, que no es menor. Aunque no se sepa el nombre, hay una diferencia. ¿La sabe? Si no la sabe, me dice, no hay problema. Y le preguntamos a otra persona. Porque me dice que los cromosomas se disponen en el centro. Sí, aquí están en el centro en la metafase. Aquí también están en el centro en la metafase. Metafase mitótica, metafase meiótica. Están en el centro, por lo tanto eso no vendría siendo una diferencia. No se ve en la imagen principalmente que se forma el crossing over. Se va a formar, sí, de hecho se formó antes, así que eso no es tan, no tienes por qué saberlo porque la imagen no te lo muestra. Ok, vamos a ver, le faltó un poquito para discriminar la diferencia que hay. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia habría? Sin dar nombres científicos, ¿qué diferencia hay entre una La metafase? cantidad de pares que tiene cada cromosoma. O sea, que en uno son solo 2 cromátidas y en el otro son 4. Correcto. Exactamente, esa es la diferencia fundamental. Aquí los cromosomas están alineados de a uno abajo, uno arriba, uno abajo, abajo, abajo. Fíjense, de a uno, un cromosoma. Aquí los cromosomas están alineados en la placa metafásica, en efecto, pero los cromosomas están los homólogos. No están dispuestos. ¿Por qué no están dispuestos uno aquí, otro aquí, otro? No, ellos se disponen los homólogos, los cromosomas que son similares se disponen en esa parte. Cosa que es fundamental, porque en base a eso es que después nosotros, fíjense, al dividir esta parte vamos a tener una célula con la mitad del número. Y en cambio acá vamos a tener 4 cromosomas en cada una. Pero aquí, en la meiosis, debido a esto, este cromosoma celeste y este se vienen hacia acá. Este cromosoma rojo y este se vienen hacia acá. Por lo tanto, aquí, ¿cuántos cromosomas hay? 2. 2 cromosomas aquí, pero fíjense acá, aquí había 4. Entonces, eso es sumamente importante. ¿Se produce el crossing over? Sí, en efecto, pero en honor a la verdad se produce antes. Y eso nos lo estaba mostrando esta imagen. Pero lo más importante es eso. La diferencia entre la metafase de la mitosis y la meiosis es que acá se disponen en la placa metafásica, alias, en el centro, los pares homólogos de cromosomas. No de a uno, homólogos, homólogos o iguales. Pero vamos de nuevo entonces a la que viene y a tratar de explicar cuál es otra pequeña diferencia. Aquí, a ver, entre la mitosis y la meiosis hay otra gran diferencia. La profase de la mitosis es una sola y es muy corta, mientras que la profase de la meiosis es muy larga, muy larga, y es tan larga que, como una forma de poder entenderla, los científicos la dividen en distintas etapas. ¿Cuáles etapas? En estas. Esto obviamente es la interfase antes, y después vamos a pasar por la profase, que se divide en leptoteno, profase 1, leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis.
No se me asusten, vamos a ir paso por paso para que no nos compliquemos. Pero de plano, vamos a ocupar esta, solamente la figura, para que veamos que hay 3 cromosomas. El cromosoma A, en este ejemplo, por supuesto, el cromosoma B y el cromosoma C. Pero si se fijan, hay un par de cromosomas, están como cromosomas homólogos. Esta es otra etapa, no se fijen acá en el nombre, simplemente quiero que se fijen en los cromosomas porque aquí se ven mejor. Entonces, estos colorcitos están acá. Los cromosomas, entonces, vamos a tener 3 pares de cromosomas homólogos. Entonces, en cada una de estas etapas, fíjense, primero están bien enmarañados, después se empiezan a disponer de cierta forma como homólogos, los que son iguales se van a empezar a disponer, fíjense por favor, en algún momento se va a producir el crossing over, el intercambio, que es por acá, y vamos a seguir con las etapas que vienen. Pero finalmente lo que quiero que se fijen ahora es solamente en esta primera etapa y en los colorcitos y en las formas que van obteniendo, porque ahora vamos a ir paso a paso. Hasta el momento, chiquillos, ¿hay alguna pregunta? No. Qué bueno, porque así vamos pasito a pasito para que no nos compliquemos. Entonces después vamos a pasar por esta otra etapa, pero a modo general, vamos a tener una interfase, que ya dijeron ustedes en qué consistía, ya lo saben. Luego va a haber una profase muy larga. ¿Qué tan larga? Incluso en algunas células de las mujeres en particular, en los óvulos, puede durar hasta 40 años, 45 años. Así de larga. Entonces, sumamente larga, ¿ya? Pero vamos a entrar en esos detalles más adelante. Solamente aquí vamos a tener la profase, que es muy larga, hasta aquí. Después vamos a seguir con una metafase convencional, una anafase convencional, una telofase convencional, y ahí termina la meiosis 1. Luego van a ir a la meiosis 2, donde básicamente es lo mismo que la mitosis. O sea, no hay mayores complicaciones, ¿ya? Entonces vamos de nuevo paso por paso. La profase 1 dijimos que era bastante larga, y lo que nosotros vamos a discriminar acá es que vamos a dividirla en distintas etapas, y una de las primeras es la que se llama leptoteno, en donde en esta primera etapa los cromosomas se empiezan a tornar un poco visibles. No hay más que eso, y cada cromosoma va a tener su par de cromátidas. ¿Se recuerdan de eso cuando formaban la X, una cromátida, otra cromátida, y se entrecruzaban y formaban los cromosomas, las cromátidas hermanas, que se llaman? No hay mucho de interés acá, más que nada embarañado, pero fíjense por favor los colorcitos que son los que me demuestran esto con más claridad. Esto lo saqué de Paniagua. Paniagua salía mejor en las imágenes, los colorcitos. Entonces, luego tenemos el cigoteno, en donde, ¿qué es lo que pasa acá? Aquí vamos a ver que, miren, los cromosomas homólogos, el par A se junta, se empieza a juntar con su homólogo. Estos dos corresponden a el cromosoma A. Aquí va a estar el cromosoma B y aquí va a estar el cromosoma C más chiquito. Entonces se empiezan a juntar. Se produce aquí punto por punto, van a empezar a juntarse acá. Y esto, a este espacio, esta unión que se produce, se le llama el complejo sinaptonémico. El complejo sinaptonémico. Vamos a sacarlo ahí para que lo vean. Aquí está. Este es un esquema tridimensional del famoso complejo sinaptonémico. Es decir, si bien ustedes acá, obviamente, cuesta ver, pero aquí entre medio, entre un cromosoma homólogo, el azulito A, y el rojito A, hay un pequeño espacio, que es lo que está acá. Y ese espacio se le llama el complejo sinaptonémico. ¿Ya? Vamos a correr esto entonces. Entonces, ese espacio, si se fijan, es muy pequeñito y lo describieron después de muchos años con microscopía electrónica de barrido. No era posible visualizarlo. Estaban juntos, pero ellos pensaban que estaban juntos totalmente y que no había nada. Pues bien, hay un pequeño espacio. Sigamos entonces. Luego viene la etapa que se llama paquiteno. Esta etapa es más interesante porque aquí comienza el apareamiento entre los homólogos, o como bien dijo la señorita Andrade, que la veo que está por acá, que tiene que ver con el intercambio crossing over. Aquí comienza, aquí se produce. En esta etapa el apareamiento se va a dar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener una pequeña lectura acá para que lo refuercen, pero en el apareamiento de los homólogos lo que pasa es que vamos a tener un cromosoma rojo en este ejemplo. Este lo saqué de otra imagen solamente para clarificárselo más,
porque aquí, a mi entender, no lo demuestra tanto, entonces aquí se lo voy a explicar mejor. Vamos a tener un cromosoma, este es un par homólogo, el rojito y el azul A, por ejemplo, y como se pueden ver están solitos, no tienen nada diferente, completamente rojo, completamente azul. Luego ellos se juntan tanto que aquí se produce un intercambio. Fíjense por favor, ellos empiezan a tocar e intercambian material genético. Como resultado de este proceso de crossing over, fíjense por favor, aquí está el resultado final, donde tenemos el cromosoma rojito que ya tiene un trozo azul. Y donde tenemos el cromosoma que era celeste, que tiene un trozo ya rojo. Como se pueden dar cuenta, aquí ya se produjo el famoso intercambio crossing over, aquí se intercambió el material genético entre un cromosoma y otro. Luego, nosotros vamos a tener acá el diploteno. Aquí lo que se produce es que aquí nosotros, obviamente, recuerden por favor que se produjo el complejo sinaptonémico aquí, que se juntaron ellos, o para después producir el famoso entrecruzamiento, se juntaron, y aquí en el diploteno, aquí el complejo sinaptonémico, el complejo que los permitía mantener juntitos, se empieza a desarmar. Recuerden que aquí estaba unido, fíjense por favor, aquí va a estar unido punto por punto, unido aquí, unido acá, acá, etcétera, etcétera. Entonces después, obviamente aquí sigue unido por el complejo sinaptonémico, pero aquí fíjense por favor, se empieza a disolver el complejo sinaptonémico, por lo tanto se empieza como a separar esto. Fíjense por favor, aquí el mayor ejemplo entre diploteno y diacinesis lo voy a explicar para que quede claro. Vamos al cromosoma A. Miren aquí, estaba unido en 2 puntos y se empieza a disolver. Antes estaba unido en 3 o en 4, pero aquí se empieza a disolver, aquí están 2. Y luego, fíjense por favor, incluso termina solamente unido, está aquí unido en un punto. Es decir, aquí se está disolviendo este complejo sinaptonémico que lo permitía mantener unido. Y aquí lo pueden ver. ¿Queda claro, chicos, hasta el momento? Me imagino que no hay nadie que repare nada, entonces sí, queda claro. Por eso mismo vamos parte por parte para que no nos perdamos. Entonces, después del diploteno, nosotros vamos a pasar a la diacinesis. Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? El uso mitótico, del cual ya hemos hablado, se va a anexar aquí al centrómero, que es el término que ya nosotros vimos, y va a tirar hacia los respectivos polos de la célula. Va a empezar, obviamente, a tirar y a organizarlo, a moverlo, etc. ¿Para qué? Para que finalmente ellos se van a disponer, ya pasamos a la metafase, en donde, como bien dijo su compañero, los cromosomas se disponen en el centro. Pero, aquí fue un reparo donde yo les pregunté, aquí no se disponen de uno en uno, sino que se disponen como pares homólogos, el par A, el par B y por supuesto el par C. Si yo dibujo esto, voy a hacer una circunferencia acá, estoy dibujando como si fuera una célula, y aquí van a estar los polos de la célula. Es decir, las fibras del uso van a ir de esta dirección, a unirse aquí a los centrómeros. Y recuerden que, ¿cómo se mantienen los cromosomas en el centro de la placa metafásica? Porque ellos están como, el ejemplo que les di era como tirando la cuerda. Entonces van a haber un grupo de personas que van a estar acá tirando la cuerda y hay otros que están al otro lado. Y vamos a suponer, por supuesto, que tienen la misma fuerza. Entonces ahí están tirando su cuerda, pero no se está moviendo ni para un ni para otro lado, sino que se genera un equilibrio y se quedan en el centro. Sin embargo, como ya vimos en la mitosis, lo que pasa después es que tiran tan fuerte que, fíjense, se comienzan a separar. Entonces, todos los cromosomas homólogos que estaban acá arriba se van a ir hacia una célula y todos estos que están acá abajo se van a ir hacia otra célula. Pero, como dijo Antonia, lo importante es que fíjense, por favor, ya aquí ya pasaron por el entrecruzamiento, hace rato, en la profase, en particular en paquiteno. Ahí ya se entrecruzaron. Por lo tanto, todos los procesos que vienen después vienen con estos cromosomas entrecruzados o con intercambio de material genético. Aquí hay otra imagen que les quiero mostrar más de cerca, ya lo vimos, pero para que quede claro, en la metafase 1, obviamente aquí está el centrómero y aquí están las fibras del uso mitótico,
que finalmente en la anafase 1 van a hacer que estos se comiencen a separar y ahora los polos van a estar en esta zona. Aquí están los polos de la célula y van a ser traccionados estos cromosomas hacia los respectivos polos de las células. Hasta el momento. ¿Dudas? ¿Preguntas? Está fácil, ¿verdad? Profe, Sí, dígame. profe, yo tenía una duda. La que sea. En metafase 1 ocurre la permutación cromosómica, ¿cierto? En metafase 1. La permutación, el intercambio de material genético ocurre en la profase 1, en el paquiteno. Ah, no, es que esto es el crossing over, pero, o sea, según lo que yo me acuerdo, en metafase 1 ocurre que los pares de cromosomas se ubican como azaroso, no tienen un punto específico. Ah, eso es el efecto, sí. De ello, eso es lo que ¿Sí? también genera, sí, eso es así, eso es lo que también genera la variabilidad. Lo que pasa es que aquí nosotros estamos tratando de explicar Ya. para que se entienda el proceso. Pero claro, los cromosomas no tienen un orden específico que va, eso se produce azarosamente. Todo este proceso en general se produce azarosamente, ¿ya? La disposición en esta parte Ya, es es que al eso. azar. Lo que pasa es que obviamente se producen en cuanto a lo que los homólogos están apareados, pero después cuando se rompe esta unión de acá, ellos se van de forma azarosa. Ujú. Y eso es así, sí. Y por eso también genera la variabilidad. Ya. Gracias, Correcto. profe. De nada. Bueno, si no hay otra consulta, vamos a ir a esta pequeña reforzamiento, por así decirlo, para que quede más claro. Principalmente nos vamos a enfocar en el número de cromosomas. Entonces vamos a tener la mitosis y la meiosis, otra pequeña comparación. En cuanto a la mitosis, fíjense por favor, las células resultantes son 2N. En cuanto a la primera división meiótica, vamos a tener un número N, por lo tanto la primera división meiótica es la que reduce propiamente tal el número de cromosomas. ¿Ya? Eso es lo importante. De un número 2N, al terminar la primera división meiótica, vamos a pasar por un número N. Y posteriormente, por supuesto, como les dije, la segunda división meiótica, y por eso no es tan complejo, porque ustedes ya manejan la mitosis, es principalmente una mitosis, muy similar a una mitosis, donde ya desde una célula madre se generan células hijas. Ahora, la diferencia está, y ya lo dije, es que estas células hijas son, a diferencia de la mitosis, en la meiosis son totalmente diferentes a las células de la cual provienen. ¿Por qué? Porque en la meiosis 1 ellos realizaron el crossing over. Por lo tanto, eso significa que las células que van a estar acá van a ser totalmente diferentes una de la otra y a su vez diferentes con respecto a la célula de la cual provienen. Y luego viene para continuar, viene la segunda división meiótica, que incluso el libro, no es que yo me lo salté, el propio libro se salta la profase, se salta la metafase y se va directamente a la anafase, porque, como les dije, es muy similar a la mitosis. Entonces, principalmente, reforzar que entre meiosis 1 y meiosis 2 no hay duplicación de material genético. No se pasa por interfase, en particular por el periodo S, para que lo tengamos claro, para que no se nos olvide. Entonces luego va a venir la profase U, la profase meiótica 2, la metafase meiótica 2, que es exactamente igual que la mitosis. Luego viene la anafase 2, en donde obviamente aquí los cromosomas, ustedes ya saben, estaban acá en el centro, aquí ya estaba al igual que la mitosis, no estaban los homólogos, aquí estaban cromosomas uno del otro, y finalmente el cromosoma aquí se separa, y viene una cromátida, viene hacia un polo, y la otra cromátida va hacia el otro polo. Esto, si bien está en inglés, trata de demostrar de nuevo y reforzar la diferencia entre una y otra. Este está en Lodich, mitosis por un lado, meiosis por otro, el mismo número de cromosomas para que no nos compliquemos. Aquí hay 2 cromosomas, también hay 2, pero por ejemplo, aquí podemos ver que en la mitosis los cromosomas se disponen uno por uno, y de nuevo en la meiosis, ¿hay 2 cromosomas aquí? Sí. ¿Hay 2 cromosomas acá? También, pero aquí se disponen uno arriba del otro, y acá se disponen como pares homólogos. Luego viene, por ejemplo, obviamente la meiosis 1, vamos a empezar a terminar dividiendo
las células donde cada una viene con un cromosoma. Es decir, reducción en el número de cromosomas y después sigue con el proceso para terminar con las células ya acá al final. ¿Dudas, chicos? ¿Consultas? ¿Está fácil? ¿No? Perfecto, sigamos entonces. Yo sabía que esto no iba a ser tan complejo porque además lo vimos bien en mitosis y súper detallado. Esto también refuerza lo mismo que ya he hecho. O sea, en varias diapositivas yo le estoy reforzando el hecho entre la comparación entre mitosis y meiosis. O sea, nunca más se les puede olvidar las diferencias, que también es una típica pregunta de prueba, examen o lo que sea. Siempre es cuáles son las diferencias entre mitosis y meiosis, y ustedes ya con todas estas imágenes, con todo lo que hemos hablado, con todo lo que hemos descrito, ya tienen más que claras las diferencias. Y si no quedaran claras aún, aquí les dejé un cuadro, no hay ningún otro libro anteriores, lo saqué en otro libro que bajé por ahí, que encontré por ahí. Entonces, aquí están las diferencias ya escritas. Si no les quedaron claras desde la perspectiva de los dibujos o de los esquemas, aquí está uno por uno las divisiones entre mitosis y meiosis. Una división, dos divisiones, 2 células hija al final, 4 células hija, etcétera, etcétera, para que ustedes lo puedan tener en sus casas y volver a repasar. Dudas, porque vamos a ir ahora a qué pasa cuando hay problemas en esto. ¿Dudas? Bien, vamos entonces. Comprenderán que durante las divisiones pueden haber algunos inconvenientes. Puede pasar algo que se conoce como la falta de disyunción meiótica. Esto en particular sale solamente en CAR, no todo lo que voy a pasar ahora, pero esta parte no sale en Paniagua. La disyunción meiótica sale en algunas en el CAR. Y esta imagen en particular es de ahí. Entonces lo que puede pasar puede ser que haya una falta de disyunción o no disyunción. ¿Qué quiere decir esto? Pregunta para ustedes. ¿Quién me puede decir lo que es la disyunción, según lo que ven acá? ¿Les queda claro? Porque la idea mía es que con la imagen lo puedan entender. ¿No? ¿Nadie entiende cómo es una disyunción? A ver, aquí tenemos a Claudia. A ver, aquí está participando alguien en el chat. Dice la repartición de cromosomas. Ya, pero ¿qué es la disyunción? ¿O qué es la falta de disyunción? ¿Qué es lo clave? Que se separen bien las tetradas. Correcto, que se separen bien. Exactamente. Correcto, por ahí va. Entonces, si se fijan acá estamos en metafase, aquí hay un par homólogo, aquí hay otro par homólogo, obviamente meiosis. ¿Y por qué la discriminan enseguida? Porque no están uno arriba del otro, sino que están como pares homólogos. Y fíjense acá, se supone que un cromosoma tiene que separarse e irse para este lado, y este que está acá tiene que irse para este lado. Pero ¿qué pasa? No se separaron acá, quedaron juntos. Fíjense, no se separaron. Como resultado, esta célula de acá va a tener menor número de cromosomas y esta va a tener más. Entonces, fíjense por favor, al final de la meiosis esta va a tener 3 y esta que está acá va a tener solamente 1. Entonces, lo que... Profe, Dígame. esto de la disyunción no iba como al síndrome de Down por la falta de disyunción meiótica. Sí, ahí ya vamos. Estás en todo lo correcto. Vamos, entre uno de esos ejemplos es el famoso síndrome de Down, donde debido a que no hay una disyunción en el cromosoma 21, en vez de haber 2, va a haber 3, y hay una que quedó sin un cromosoma. Y es correcto lo que tú dices. La no disyunción meiótica es lo que puede ocurrir en enfermedades como el síndrome de Down, pero también en las demás que vamos a ver como Turner, Klinefelter, la superhembra, el supermacho, todas aquellas las vamos a ver a continuación. ¿Estás en lo correcto? Muy bien. Sigamos entonces, como bien dice su compañero, vamos a reforzar entonces esto, solamente para que quede claro, vamos a tener dos cromosomas, fíjense por favor, cuando hay falta de disyunción, en vez de irse uno para acá y otro para acá, se van los dos hacia un lugar, como resultado aquí no tenemos nada. Por lo tanto, tenemos gametos con falta de un cromosoma, tan vacío. Pero por otro lado, este
también es anormal porque tiene un cromosoma adicional. En vez de tener un número N, tiene 2N, fíjense, doble. Y acá, por otro lado, está reforzando exactamente lo mismo. Acá tiene un ejemplo cuando hay un cromosoma que va a tener obviamente un número normal, pero acá va a haber uno que va a tener problemas. Entonces, cuando hablamos de las disyunciones, esto es importante que lo tengan acá. Esto puede ocurrir en la mayoría de los casos. El cigoto se convierte en un embrión que va a morir. El sistema del cuerpo reconoce esto y dice, ok, aquí hay un problema, entonces, espérenme. Aquí hay un problema, dice el cuerpo, tiene las señales, se descubre y se elimina. Finalmente se produce un aborto espontáneo, generalmente. Sin embargo, en algunos casos, este cigoto se desarrolla completamente y obviamente nosotros podemos darnos cuenta de que hay personas que nacen con síndrome de Down y con los otros síndromes que veremos a continuación, ¿ya? Entonces, esto era un cariotipo, donde nosotros ya aprendimos cuál era el número normal de un cariotipo en unas personas, en lo humano, ¿cuánto es? 2n igual a... ¿Ah? Aquí me están respondiendo. 46. 46, eso, perfecto, muchas gracias, Oscar. 2n igual 46, donde vamos a tener 22 pares de cromosomas somáticos y un par de cromosomas sexuales. Somáticos todas, excepto los sexuales, y este es obviamente, varón, porque es X e Y. El punto es que nosotros vamos a tener ciertos números de cromosomas, ya sea mayor cantidad o menor. Entonces, por ejemplo, si tenemos más cromosomas, podemos tener una trisomía, donde vamos a tener 3 cromosomas en vez de 2 en una célula somática. O también podemos tener una monosomía, donde vamos a tener una solamente, ¿ya? El punto es que cuando nosotros tenemos esto, las células, por supuesto, va a ser afectada y las células como tal después se van a desarrollar en un organismo, o en un ser humano en este caso, que obviamente también puede tener algunos problemas, como vamos a ver a continuación. Permítame, por favor. Y en el caso de que haya problemas en las células somáticas, vamos a tener, por ejemplo, en el síndrome de Down. ¿Dónde está el error acá? Aquí está el cariotipo que yo les traje. Fíjense, por favor, ¿dónde está la trisomía? ¿La pueden ver? Ya la dijimos. En el 21. En el 21. X, X, X. Y en el 21 está la trisomía. En vez de haber 2, hay 3. Esa es la famosa trisomía del Down. Ustedes deben saber que el cromosoma 21 es pequeñito, sin embargo, las complicaciones que trae son bastantes. Ustedes ya obviamente me imagino que han visto o pueden tener algún familiar que pueda tener síndrome de Down. Estas personas se llama síndrome porque no tienen solamente una complicación, tienen varias. Estas personas lamentablemente tienen más problemas de demencia, vivían poco, hace muchos años atrás vivían poco, no más allá de los 30 años. Hoy en día, debido a la ciencia y a los adelantos, se ha visto personas con síndrome de Down de hasta 60 años, que es el límite, por lo tanto la expectativa de vida, al igual que en todos los seres humanos, también en las personas con síndrome de Down se ha incrementado bastante, cosa que es bastante buena, pero ellos no están libres de tener problemas que van más allá de, obviamente ustedes ya saben que hay un retraso mental que va a depender del grado, desde leve a muy superior. ¿Por qué lo digo esto? Hay personas, por ejemplo, en Estados Unidos hay un video donde muestra a un niño con síndrome de Down que se convirtió en abogado. Es decir, obviamente va a depender del tipo no del tipo de síndrome de Down, de si es muy leve, mediano o muy alto el retardo que pueden tener. Pero independientemente de eso, ustedes ven que hay características en la fisonomía que son distintas, principalmente este aspecto de carita más ancha. Durante mucho tiempo se les llamó mongólicos, que por supuesto no suena bien y es un término que yo no recomiendo, pero les quiero explicar por qué. Le llamaban así porque tenían un aspecto fisonómico, principalmente lo que era su cabecita, como las personas de Mongolia. Por eso le llamaban mongólicos. Obviamente después lo empezaron a atribuir y de hecho cuando tú decías que alguien era tonto, le llamabas mongólico, el niñito mongólico, hace muchos años, que por supuesto eso que está pésimo. Pero le estoy explicando de dónde viene ese nombre, por el aspecto mongoloide dado a las personas que viven en esa zona geográfica de Mongolia. Por eso le llamaban de esa forma. De nuevo, no lo recomiendo. Entonces, no es aceptable.
Entonces, las personas con síndrome de Down, como dije, tienen varios inconvenientes, problemas cardíacos, sufren más Alzheimer, tienen problemas del sistema inmune. Por lo tanto, como pueden ver, son bastante los inconvenientes que pueden tener estas personas más allá de un menor o mayor retraso mental. ¿Dudas? Ok. Lo que dice abajo de la trisomía de los cromosomas 3 y 18 no es de síndrome de Down, ¿no? ¿Sí? No, no es de síndrome de Down. Lo que te quiero explicar es que, por supuesto, cuando hablamos de trisomía, la gente siempre, incluso aunque no conozcan mucho el tema, trisomía, Down. Sí, Down, pero tú puedes tener trisomía no solamente en el 21, puedes tener trisomía en otros 2 cromosomas como los que te presento ahí, simplemente para que tengas una idea de que no solamente existe la trisomía del 21, no solamente es esa, solamente que es la más Ahí serían otras correcto, cosas. otros tipos de problemas, ¿ya? Que obviamente no vamos a entrar en mayores detalles. Pero aquí les quiero hacer una pregunta a ustedes. Si esto es como de conocimiento público y la hice el otro día y algunos pensaban que era mito urbano, o sea, algunos me decían que era mito urbano, otros decían que era real. Entonces la pregunta para ustedes, ¿han escuchado si es que hay alguna relación entre la edad de la madre y el síndrome de Down? Y si han escuchado, ¿qué han escuchado? Yo escuché que si la mamá ya era de mayor edad, generalmente se podía dar el síndrome de Down en el bebé. Perfecto. ¿Y eso es un mito o realidad? No sé. Eso, muy bien. Es importante que no sepas. Vamos a ver qué es lo que dice el resto. ¿Saben? ¿Eso es un mito o una realidad? Primero que todo eso yo también lo escuché durante mucho tiempo. No sé, pero supongo que es mito. Ok. Mito. ¿Hay alguien que piense que es realidad? Que lo diga ahora, calle para siempre, en el chat. Yo creo que es verdad. Ok, vamos a ver entonces, ahora vamos a dilucidar. Pues bien, es verdad. Es verdad. El síndrome de Down, en un 95% de los casos, es decir, prácticamente todos, se atribuye a la edad de la madre, en qué edad la madre trae a un niño al mundo. ¿Por qué? La pregunta, ¿ustedes lo saben? Si lo saben o tienen alguna idea, me la dicen. Si están equivocados, no importa, la afinamos, pero yo sé que algunos pueden tener alguna noción. Puede ser porque igual cuando la mujer es más adulta, la probabilidad de que el óvulo no esté como... Ay, no sé. Creo que es por el tema del óvulo. Sí, De estás en lo que correcto. eso puede causar los errores de lo mismo que estábamos viendo. Sí, estás en lo correcto, tiene que ver con el óvulo. Lo que pasa es que durante mucho tiempo, lo primero que se vio en Estados Unidos, que fue donde se describió por primera vez, entonces venía una señora, no una señora, pero lo estoy ejemplificando con una señora porque se vio en varias personas. Entonces, como no sabían nada, había una persona X que tuvo 6 hijos. Y el primero lo tuvo a los 18, a los 20, a los 24, etc. Y todo bien hasta que uno lo tuvo cerca de los 40, síndrome de Down, que en ese entonces no tenía nombre. Algo extraño había. Después se empezaron a dar cuenta los médicos que había un patrón y dijeron, oye, cuando la mujer tiene más edad, ¿por qué ella tuvo, si fuera hereditario completamente, por qué ella tuvo 5 hijos antes sin problema y le salió uno solo con síndrome de Down? Y así se empezó a repetir. Entonces dijeron, ok, hipótesis científica, cuando no se tenía conocimiento, dijeron, lo que pasa es que el útero, hay una fatiga de material, por así decirlo. Claro, cuando tienes un hijo, el útero está fuerte, las paredes uterinas son capaces de soportar el peso de este embrión, de este feto, etc. Pero a su vez, cuando tienes 2, 3, esas paredes no son tan firmes. Ah, ok. Esa fue la primera teoría, la primera hipótesis. Y obviamente pasaron varios años donde se pensó eso, hasta que se descubrió que tiene que ver con el óvulo. Ustedes deben saber, y si no lo saben se los digo, es que las mujeres nacen con la cantidad de óvulos necesarias para toda su vida. En el estado fetal, las mujeres se les producen toda la cantidad de óvulos que van a utilizar durante toda su vida. Obviamente muchas más, pero toda su carga de óvulos que van a usar durante toda su vida se producen cuando están en el estado de feto. A diferencia de nosotros los varones, que nosotros seguimos produciendo espermatozoides constantemente hasta que somos viejos. Como resultado, ¿qué pasa? Estos óvulos se mantienen en una etapa hasta, ellos no se mantienen en meiosis 2.
no terminan la meiosis 2 hasta que son fecundados por un espermatozoide. ¿Qué quiere decir esto? Que si una mujer tiene un hijo a los 20 años, sus óvulos estuvieron esperando 20 años detenidos en la meiosis 2. Comprenderán que es un proceso biológico que puede cometer errores. Entonces, hasta 20 años. Si tú aumentas la edad de la madre, la probabilidad de tener daño no es lo mismo tener algo esperando por 5 días, 10, 20 años, 40 años. Las estadísticas dicen que, para que lo tengan claro, si una mujer tiene un hijo a los 20 años, 1 de cada 1500 hijos va a tener síndrome de Down. Si una mujer decide tener un hijo a los 40 años, 1 de 80. Fíjense por favor cómo la probabilidad se incrementó bastante. 1 de 80 puede ser un niño con síndrome de Down. Ahora, si la mujer tiene 45, es 1 en 45. Es decir, raya para la suma, no era un mito, es verdad, y la explicación es esa. ¿Quedó claro, chiquillos? Sí. Perfecto. Vamos entonces a otra. Aquí hay otro problema. Fíjense, por favor. Voy a eliminarme de acá. ¿Qué pasó acá? Aquí tenemos otro síndrome, en donde ahora el síndrome de Down es en la célula somática. Ahora vamos a ver un número anormal de cromosomas en las células sexuales. En este caso, fíjense, por favor, a esto se le llama el X0. ¿Por qué? Porque aquí tiene que tener ya sea XY o XX, no solamente una X. Por lo tanto, esto se le llama el X0 o también se conoce como síndrome de Turner. No sé si lo han escuchado. ¿Alguno de ustedes lo ha escuchado? Sí. Ok, muy bien. Veo que algunos tienen algún tipo de conocimiento o lo han escuchado por ahí al respecto. Entonces, lo que nosotros vemos... Perdón, no la interrumpí, dígame. No, nada. No. Ok, entonces lo que pasa, el síndrome de Turner se da principalmente en mujeres, no principalmente, se da en mujeres, en donde tenemos 1 en 1500, y aquí obviamente yo les dejo los problemas que puede tener, ¿ya? Solamente como conocimiento general, ¿ya? Obviamente ahí ustedes pueden ver que hay distintos problemas del sistema linfático, hay abundancia de lunar en el cuerpo, hay infertilidad, etcétera, etcétera. Por otro lado, fíjense acá, lo que nosotros tenemos es otro síndrome llamado síndrome de Klinefelter. ¿Cuál es el problema acá? Este es XXY. Fíjense acá, se los marqué. Aquí tiene que ser XY. Esto afecta a hombres, entonces debería ser XY solamente. Pero se metió un X entre medio, entonces este hombre va a tener ciertas características femeninas, por así decirlo. Entonces, ellos, por ejemplo, desarrollan testículos pequeños, desarrollan senos, son estériles, de vida corta, a pesar de que desde el punto de vista de la inteligencia son relativamente de inteligencia normal, se describe en la clínica. ¿Qué tenemos acá? El síndrome de la superhembra, que también se llama, síndrome triple X, XXX, se los vamos a mostrar acá. Se reporta 1 en 700 y déjenme mostrarles el cariotipo, que es el que tienen acá. Tanto los cromosomas somáticos, vamos a los cromosomas sexuales, recuerden que estos son problemas o anomalías en los números de cromosomas. Como era dama, tiene que ser XX, pero a su vez se metió otro X. Por lo tanto, por eso se le llama el triple X o la superhembra, también se le conoce. Lamentablemente, como pueden ver aquí en esta imagen, estas personas son físicamente, pueden parecer físicamente normales, como dice ahí, también son frecuentemente estériles y presentan a veces retardo mental o también perturbaciones emocionales. A su vez, tenemos, por último, para ya ir terminando, tenemos el XY, o también como el supermacho que también le llaman. Obviamente se da en hombres. Y el cromosoma entonces es el que está acá. El cariotipo es XY, obviamente a nivel sexual, se lo voy a mostrar acá. Acá está, como es hombre, debería ser un X y un Y, pero tiene un Y de más. Como resultado aquí, como pueden ver, se da 1 en 1000 casos. Aquí hay un varón con características físicas normales. De hecho, lo que más llama la atención es que son gigantes, por así decirlo, son grandotes. Durante mucho tiempo se afirmó que debido a este cromosoma Y que tienen en exceso, estas personas son también más violentas.
no se ha descartado ni afirmado, sigue siendo una teoría, no se sabe aún. Ellos pueden ser enteramente normales, pueden tener, sí, una inteligencia por debajo de lo normal, pero no retardo. Pero igual tienen cierto problema, como dice ahí, una inteligencia por debajo del promedio, por así decirlo. ¿Alguna duda, chiquillos? Todo lo que hemos visto. Las anomalías y todo el cuento. ¿No? ¿Todo bien? No. ¿Estuvo claro ¿Sí? entonces? ¿Estuvo claro todo esto? Dígame. Los síndromes que afectan a los cromosomas sexuales, esos son como sí o sí eran. Ah, no, pues verdad que son imperfectos. No necesariamente. ¿No? No necesariamente. Hay algunos. Recuerden que hay algunos tipos que se llaman mosaico, va a depender de a cuántos tipos de células afecte. Pero no necesariamente son todos genéticos. Principalmente son problemas en la meiosis. Ahora sí, una duda. Dígame. ¿En el síndrome de Turner hay retardo o es una inteligencia normal? En todos estos síndromes en general, yo estuve recordando, obviamente esto lo vi hace muchos años, en prácticamente todo esto hay cierto tipo de retardo. Cierto, en mayor o menor nivel. Incluso, como te digo, en el síndrome de Down, hay personas que han terminado carreras exitosas como es abogacía. Entonces, va a depender del nivel, pero en general, en todo esto, hay una especie de un pequeño retardo. Incluso en el superhombre se decía que el superhombre es como el más leve dentro de los que vimos porque no hablan de retardo propiamente tal, pero sí hablan de una inteligencia menor que el promedio. Entonces, Sí. la respuesta podríamos decir que en general sí, hay un tipo de retardo, prácticamente en casi todo. Ya. ¿Quedó claro, chiquillos? Estaba fácil por lo que veo, ustedes ya también manejaban los términos, entonces no veo que no hubo mayores problemas. ¿Alguna consulta antes de ya ir terminando? Yo sé que están cansados, chiquillos. Tuvimos harto tiempo hoy día de clases. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Está todo claro? La integral sería hasta acá, la segunda. La integral vamos a abarcar hasta lo que viene la próxima semana, el lunes. Los métodos de estudio. Ya. ¿Ya? Y obviamente lo podemos hablar más adelante, pero va a ser... eso tenemos que ver. Yo la tengo como el 1 de julio. Vamos a hacer la clase en la hora de ustedes. Tengo que hablar con la sección 2 si tiene problemas. Vamos a ocupar la clase de ustedes. ¿Ya? Me refiero a esta clase. Va a ser un miércoles, 1 de julio. Si no me equivoco, está en el calendario, como tentativa, pero me gusta, la estuve mirando y me acomoda. Ustedes no tienen problema, ustedes tienen la clase, así que tengo que hablar con la sección 2 si la vamos a hacer a las 9 o a las 11. Eso tenemos que verlo, yo lo voy a ver con ellos, ¿ok? ¿Alguna otra consulta, estimados? Para ya ir cerrando. Creo que en la presentación como que no se hablaba de la telofase y esas cosas y lo tenía después, pero es lo mismo que Es lo mismo. Ah, ya. Por eso no lo hablaban, por eso no es que yo me salté parte, simplemente el libro también lo salté porque, como les dije, la meiosis 2 es principalmente una mitosis. No hace ninguna diferencia. La diferencia es que al final te da la célula hija diferente, pero no por la meiosis 2, sino que recuerda que en la meiosis 1 se produjo el crossover, pero la meiosis 2 es una mitosis. Lo mismo, ¿ya? Bueno, chicos, entonces yo, como les dije, voy a subir esto y voy a tratar de hacerlo obviamente hoy día en la tarde. Ya lo de bioética lo subí para que lo puedan, si quieren, estudiar desde ahora para el viernes, o, como yo recomiendo, usen la clase del viernes, así que el viernes no nos veremos. Y voy a subir esto, obviamente, el libro de neurociencia para que si quieren ya partir estudiando, más las cosas del profesor de neurociencia, más todo esto, así que eso va a estar subido yo creo hoy día más tardar a las 5 de la tarde si no hay ningún problema. Si no hay ninguna otra consulta, yo me procedo a despedir para que vayamos a descansar, prácticamente 3 horas aquí, así que les vaya muy bien. ¿Dudas? No, ¿nada más? No. En el chat tampoco. Ok, chiquillos, me despido entonces. Que estén muy bien. Muchas gracias por todo, como siempre. Gracias, igual. Descansen Chao, bastante. profe. Recuerden, cualquier duda, me Chao, escriben, profe. hacen una videollamada, me preguntan, lo que sea. Chaito, gracias. Chao, profe. Chaito.